¿Qué tal, jóvenes? Les mando un saludo. En esta ocasión vamos a elaborar un video sobre el problema que nos presenta el programa de estudios, mismos que les voy a presentar más tarde. La materia es, como ustedes ya saben, modelos matemáticos. Y bueno, su servidor Norberto Coxome Paleta. Bueno, vamos a revisar lo que es un problema, un planteamiento de problema. El problema es el que ustedes observan. Nos piden calcular la cantidad de bovinos. Bueno, el problema es el siguiente. Dice, consideren equipo que en un potrero hace 5 años había una población de 400 ejemplares de bovinos. Cada año esta población fue aumentando de la siguiente manera. Eso es, observan las cantidades. Dice, hay que encontrar una expresión que determine el crecimiento de la manada en estos años y determine cuál será la población dentro de 8 años. Bueno, este es el problema. Y bueno, hay que encontrar, como se menciona, pues una expresión, pues en este caso, matemáticas. Si logramos observar el problema, lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte es los datos que nos dan de lo que son los diferentes, bueno, los años en los cuales fue creciendo esta población, la cantidad de bovinos que fueron acumulándose. Y bueno, esos son los datos preliminares, pero también hay otra parte en la cual nos piden encontrar la expresión matemática que modele el problema original. Y posteriormente nos piden calcular la población en unos 8 años. Entonces esto es lo que podríamos dividir el problema en estas subpartes. La primera parte, como ya habíamos mencionado, vienen los datos de los bovinos, vienen lo que son los años. Esta información la podemos, permítanme, voy a poner un puntero. Podemos tabularla sin ningún problema al inicio de lo que es el estudio. Es decir, en el año 0 tenemos una población de 400 bovinos. En el año 1, 430, en el segundo, 460 y así sucesivamente hasta en el quinto año, tenemos una población de 550 ejemplares. Bueno, hay que identificar de este problema cuáles son las variables. Fácilmente podemos identificar que aquí hay las únicas variables que se manejan, bueno, son los años y la cantidad de bovinos, que es lo que estamos aquí analizando. Hay que observar e identificar los cambios que experimentan. Hay que visualizar, verificar si existe algún cambio que sea pues constante, si existe una variación, si logramos identificar algún cambio continuo, en fin. Como aquí se observa o como se menciona, nos podemos auxiliar también de gráficas. Entonces, ya que tenemos esto, ustedes ya saben graficar y entonces pueden elaborar su gráfica y a partir de ahí también tener una herramienta adicional sobre el comportamiento de la población. En lo particular, bueno, aquí realicé lo que es la gráfica. La gráfica es la que observamos de este lado. Y estos son los datos. De aquí la gráfica nos está dando información muy importante porque no es una gráfica completamente lineal. Aquí del lado derecho de su pantalla ustedes pueden observar diferentes tipos de funciones o gráficas de funciones y de ellas eh, podemos revisar si existe alguna similitud de esta gráfica con alguna de las que se observan de este lado. Y de ellas, fácilmente creo que podemos, o yo quiero pensar que así lo observen, es que la gráfica que más se asemeja a esta es esta función lineal.
Entonces de aquí eso nos da una idea de que nuestra función que nosotros vamos a modelar es de este tipo. Que es muy distinta, por ejemplo, a una cuadrática, a una cúbica, a una raíz cuadrada, en fin, cualquier otro tipo de función tienen formas distintas. Entonces, esto nos da una idea de cómo puede ser la función que vamos a generar o a crear a partir de la gráfica. Es decir, anteriormente nos daban lo que es la gráfica, a partir de ahí tabulábamos posteriormente graficábamos. Ahora es de manera inversa, bueno, es un proceso o es una alternativa de comenzar de manera inversa, tener la gráfica y a partir de ahí identificar qué función podemos ocupar. Bueno, y la segunda parte nos dice que es la parte importante. La primera parte es una parte de análisis. En la segunda parte nos dice, encuentra la expresión que determina el crecimiento de la manada. Es decir, aquí nos está pidiendo una expresión matemática. ¿De qué nos vamos a auxiliar? De las herramientas matemáticas que se conocen o que ustedes conocen a partir de los diferentes materias de matemáticas que han estudiado. Dice determinar el modelo matemático a partir de la relación de las variables. O sea, tenemos dos variables, que es el tiempo y que es los bovinos. Entonces, a partir de ello, identificar si existe algún patrón. Nos vamos a regresar nuevamente a nuestra tablita y observamos, por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de años y los bovinos. Observamos, por ejemplo, que de la población inicial a la siguiente hay un incremento de 30 y de ahí a la siguiente también un incremento de 30, es decir, nuestra población se va incrementando año con año en 30 bovinos, y entonces eso también nos da otra idea de cómo puede ser nuestra función. Aquí ya les he construido lo que es la función, la función o nuestro modelo que yo les propongo es el siguiente, que la población con respecto al tiempo, ¿por qué? Porque va cambiando, no es algo fijo, no es algo estático, sino es algo que va cambiando. Nuestra población con respecto al tiempo es nuestra población inicial más 30 veces. ¿Por qué 30 veces? Porque es la cantidad de bovinos que van incrementándose con respecto también al tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre van a ser 30. Observemos, por ejemplo, que para el tercer año ya no son 30, sino son 90. Entonces hay que irlo multiplicando ese número 30 con respecto al año que se está revisando, que se está analizando. Bueno, entonces esto es nuestra función, nuestro modelo propuesto. Aquí la variable t significa los años transcurridos. Bueno, básicamente este es el meollo del asunto. Ese es como que el objetivo principal, que ustedes determinen una ecuación, una función que modele a nuestro problema propuesto. De eso se trata. Ese es el gran desafío. Ya una vez que tenemos el modelo, entonces la tercera parte nos dice determinar la población dentro de 8 años, es decir, verificar que ese modelo realmente funcione. Entonces, desde mi punto de vista particular, con respecto al problema, se hace un análisis, bueno, se menciona que la población, o nos hace referencia de que la población, cómo fue creciendo de hace 5 años a la actualidad. Y posteriormente nos pide del punto actual, cuál va a ser la población dentro de 8 años, es decir, dentro de 13 años. ¿Por qué? Porque nos vamos a regresar a la tabla.
al año actual es el quinto año, entonces dentro de 8 años estaríamos hablando del año 13. Entonces ocupamos nuestro modelo, la población en 13 años va a ser igual a 400 más 30 por el número 13, haciendo en este caso multiplicación y suma, nos queda que sería 790 bovinos dentro de 8 años. En resumen, para construir un modelo matemático a partir de lo que hemos revisado es observar una problemática de la vida real, perdón. Y en el caso, como lo tenemos, en caso de ya tener un problema específico, bueno, nos ahorramos esta parte de analizar. Ya que tenemos el problema, hay que analizar las variables y su comportamiento para ver si existe algún patrón que nos ayude a determinar el modelo, elaborar el modelo matemático. A partir de los conocimientos que ya tienen de matemáticas, existen herramientas informáticas que nos ahorran esta parte y verificar si funciona lo que es el modelo. Aquí tenemos un gráfico, tenemos un problema del mundo real, hay que identificar, hay que idealizar bien cuál es esa problemática, hay que abstraer los datos, es decir, identificar cuáles son las variables. Lo que les mencionaba, si ya nos dan lo que es un problema, bueno, nos ahorramos toda esta parte, pero sí tenemos que crear el modelo, hay que verificar que funciona y hacer la comparación con el mundo real. En conclusión, la construcción de modelo no es algo nuevo, es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia y gracias a ello es que ustedes o nosotros o todo el mundo tiene la facilidad de utilizar fórmulas matemáticas, fórmulas de física, fórmulas de química, en fin, diferentes tipos de fórmulas a partir de gente que se ha dedicado a hacer esta abstracción del comportamiento de la vida real o llevarlo a las matemáticas. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención.